La noche del 14 de febrero de 2016, una joven de 23 años llamada Daniela Souza desapareció durante una fiesta privada en una playa de Bahía. Era una noche cálida, con música, tragos y fuegos artificiales. Más de 80 personas bailaban cerca del mar, y nadie, ni siquiera sus amigos más cercanos, notaron en qué momento exacto Daniela dejó de estar allí. Al amanecer, cuando su celular fue encontrado abandonado en la arena y ella no respondía a las llamadas, comenzó la desesperación. La policía investigó, los medios se hicieron eco, y lo más inquietante llegó al revisar las cámaras de seguridad del bar que organizaba la fiesta. Una grabación, sin cortes, muestra a Daniela alejándose de la multitud sola, pero lo que sucede después en ese video es lo que hasta hoy desconcierta a todos los que lo han visto. No hay rastros de forcejeo. No hay huellas. No hay explicación lógica. Y sin embargo, la cámara registró el momento exacto donde algo no cuadra. ¿Fue un crimen? ¿Un encubrimiento? ¿O un caso mal manejado desde el primer día? Hoy, en Archivo 404, abrimos el expediente completo. Esta es la historia de la última vez que Daniela fue vista con vida. Y lo que la cámara grabó sigue siendo el centro de una investigación que incomoda incluso a las autoridades. La madrugada del 15 de febrero de 2016 quedó marcada como una fecha oscura en los archivos de la policía de Bahía. Daniela Souza, una estudiante de diseño gráfico de 23 años, desapareció sin dejar rastro durante una fiesta privada realizada en la playa de Itapuán, una zona turística conocida por sus paisajes y su vida nocturna. A pesar de la presencia de más de 80 personas, nadie recuerda haberla visto irse. Su última aparición confirmada fue a las 2:30 am, captada por una cámara de seguridad instalada en la entrada del bar que organizaba el evento. Daniela había llegado a la fiesta con 3 amigas. El grupo estaba animado. Compartían tragos, bailaban cerca de la fogata y subían historias a redes sociales. Nada en su comportamiento indicaba incomodidad o intención de marcharse. Sin embargo, al amanecer, mientras los invitados se retiraban, una de sus amigas notó que Daniela no estaba entre ellas. Pensaron que se habría ido con alguien o que ya estaría en casa. Pero su celular fue encontrado en la arena, aún con batería y sin bloqueo de pantalla. A las 6:30 am, se realizó la primera llamada a la policía. Lo que comenzó como una simple búsqueda en la playa se transformó rápidamente en una investigación criminal formal. Los agentes entrevistaron a los testigos, analizaron el lugar y levantaron posibles pistas. Se recolectaron vasos, colillas de cigarro y se marcó la zona donde fue hallado el teléfono. Lo más inquietante llegó cuando los oficiales accedieron a las grabaciones de la cámara de seguridad del bar. En el video, Daniela aparece saliendo sola por el costado del local, caminando con paso firme, sin signos de estar alterada. Pero después de alejarse unos metros simplemente desaparece del encuadre y no vuelve a entrar. No hay evidencia de que alguien la haya seguido. No se escucharon gritos, ni hubo reportes de peleas. Ninguna cámara más la captó. A pesar del despliegue de búsqueda con drones, perros rastreadores y voluntarios durante las siguientes 72 horas, no se halló ni una sola huella que explicara qué le ocurrió. Así nació uno de los casos más desconcertantes del estado de Bahía, la desaparición sin respuesta de Daniela Souza. Las primeras 48 horas después de la desaparición de Daniela Souza fueron caóticas. La Policía Civil de Bahía comenzó a trabajar el caso como una desaparición en contexto de fiesta privada y desde el principio enfrentó un muro de incertidumbre. Los testimonios eran vagos, contradictorios y llenos de vacíos de tiempo. Algunos invitados alegaron haberla visto cerca del mar. Otros dijeron que ella se había marchado con un chico. Pero nadie pudo precisar un nombre ni una dirección. No había un sospechoso claro, ni siquiera un rastro firme que seguir. La primera hipótesis policial fue que Daniela se habría adentrado sola en el mar, bajo los efectos del alcohol. Sin embargo, los buzos no hallaron su cuerpo. Y la marea aquella noche era baja, sin oleaje fuerte. Además, ella sabía nadar bien, según confirmó su madre en la entrevista con los medios. Otra línea de investigación sugería que podría haberse marchado voluntariamente, quizá por una discusión personal. Pero su cartera, su celular y hasta sus sandalias estaban allí. Todo apuntaba a que nunca pensó irse. El grupo de amigos con el que Daniela llegó fue sometido a interrogatorio. 3 jóvenes, incluyendo una de sus amigas más cercanas, fueron los primeros en declarar. Dijeron que Daniela estaba tranquila toda la noche, bailando, hablando con gente y subiendo historias a Instagram. Sin embargo, una revisión forense de su cuenta mostró que la última publicación fue a las 2:10 am, 20 minutos antes de ser captada por la cámara. A partir de ahí, silencio absoluto.
Una de las pistas más inquietantes surgió de una conversación por WhatsApp. Un mensaje borrado en el chat grupal decía: "Ya vengo, voy a hablar con él". El remitente era Daniela. El mensaje fue enviado a las 2:05 am, pocos minutos antes de que desapareciera. La policía logró recuperar esa línea del historial con una orden judicial, pero nunca se identificó a quién se refería con él. Tampoco se halló rastro de un acompañante masculino en las imágenes. A medida que avanzaban los días, los oficiales empezaron a considerar que algo había sido ocultado intencionalmente por algunos asistentes. Había una extraña falta de cooperación, y varios invitados se negaban a declarar o lo hacían con evasivas. El caso, que parecía una simple desaparición, tomaba forma de encubrimiento. El punto de inflexión en la investigación llegó cuando la Policía Técnica de Bahía realizó un análisis forense cuadro por cuadro del video de seguridad. La grabación, obtenida del sistema interno del bar Brisa do Mar, mostraba la entrada lateral que daba directo a la playa. Esa noche, solo esa cámara estaba activa, ya que las otras dos, una en el estacionamiento y otra en la barra, estaban temporalmente fuera de servicio por una supuesta falla eléctrica, según declaró el dueño del local. La grabación era continua, sin cortes visibles. A las 2:13 am, Daniela aparece claramente caminando sola, saliendo por la puerta de servicio, con una bebida en la mano. Su postura es relajada, aunque algo distraída. Camina unos 10 metros por el sendero de madera que conecta con la arena, y luego gira hacia el lado izquierdo de la playa. Allí entra en un pequeño espacio que las autoridades denominaron la zona ciega, un punto sin cobertura visual por las cámaras ni buena iluminación. Lo más extraño ocurre exactamente 17 segundos después. Una sombra difusa cruza brevemente el extremo del encuadre, pero no se logra determinar si es una persona, un objeto o una interferencia. La imagen se distorsiona levemente durante un segundo, como un glitch digital, y luego regresa a la normalidad. No hay sonido, ya que la cámara no grababa audio. Tras eso, no hay más registros de Daniela en ningún otro punto del sistema de seguridad. El Departamento de Informática Forense del Instituto de Criminalística de Salvador fue convocado para analizar el archivo original. Su reporte fue concluyente: el archivo no estaba editado ni alterado manualmente, pero la distorsión captada sí era anómala, aunque posible dentro de las fallas que sufren sistemas con mala instalación o interferencias eléctricas. Sin embargo, lo que más inquietó a los técnicos fue que la sombra se movía contra la dirección de la luz artificial del bar, lo cual no cuadraba con el resto de los elementos visibles en la escena. La prensa local comenzó a especular: ¿era una figura humana? ¿Alguien esperaba a Daniela en ese punto? ¿O fue solo un error técnico? La policía evitó confirmar cualquier interpretación, pero desde ese momento se oficializó que la desaparición no fue voluntaria, y se abrió un expediente bajo la etiqueta de sospecha de crimen con posible ocultación de pruebas. Cuando la policía comenzó a interrogar de nuevo a los asistentes de la fiesta en la playa de Bahía, surgieron las primeras señales de testimonios contradictorios. Algunos invitados aseguraron que Daniela había discutido con una amiga justo antes de desaparecer. Otros negaron haber visto cualquier alteración. La versión oficial, que al principio se alaba una noche tranquila y sin incidentes, comenzó a desmoronarse. Una de las amigas más cercanas de Daniela, llamada Bianca Oliveira, declaró inicialmente que Daniela había salido a tomar aire y que estaba algo mareada. Pero días después, en una segunda declaración, Bianca cambió los detalles, afirmó que Daniela salió molesta tras una discusión con un chico llamado Caio que estaba en el evento. Sin embargo, nadie más en la fiesta mencionó haber visto a Daniela con él esa noche. Al ser citado, Caio negó rotundamente haber hablado con ella. Dijo que apenas la conocía y que pasó la noche entre la cabina de sonido y el área del bar. Aportó capturas de mensajes en su celular que mostraban que ni siquiera tenía su número. Su ubicación GPS lo ubicaba en el mismo punto desde las 2 hasta las 3 am. La policía lo descartó como sospechoso, pero la declaración de Bianca quedó bajo sospecha. Otro testigo, un joven llamado Rafael, aseguró en su declaración que vio a Daniela hablando con alguien cerca del puesto de salvavidas, un área alejada de la fiesta. Al preguntarle más detalles, no pudo recordar la ropa ni la cara del sujeto. Lo único que recordó fue que tenía un gorro oscuro y parecía estar esperando algo. Sin embargo, en las cámaras del acceso al puesto de salvavidas no aparece ninguna figura con esas características. La policía comenzó a considerar que varios de los asistentes podrían estar ocultando información clave. Algunos evitaban dar nombres, otros decían no recordar bien lo que pasó. Incluso, 2 personas que fueron invitadas por terceros nunca se presentaron a declarar.
Los investigadores comenzaron a sospechar que se trataba de un entorno social con códigos de silencio y que alguien dentro del grupo sabía más de lo que decía. El teléfono de Daniela Souza se convirtió en la pieza central de la investigación. Había sido encontrado por un trabajador del bar alrededor de las 6:15 am, enterrado parcialmente en la arena, a pocos metros del deck de madera que conducía a la fiesta. A simple vista, el dispositivo no presentaba daños, pero al revisar el contenido, la policía descubrió una serie de elementos sospechosos. El equipo de informática forense del Departamento de Investigaciones de Bahía accedió al historial del dispositivo mediante orden judicial. Lo primero que llamó la atención fue la última conexión activa a WhatsApp a las 2:06 am, apenas 7 minutos antes de que Daniela fuera captada por la cámara. A esa hora, ella envió un mensaje que había sido eliminado minutos después: estoy yendo ahora. No tardes. Ese mensaje no estaba dirigido a ningún grupo ni a sus contactos habituales. Era una conversación privada con un número no guardado en la agenda del teléfono. Al rastrear la línea, las autoridades descubrieron que pertenecía a un chip prepago registrado sin identificación práctica común en líneas descartables, difíciles de rastrear. Aquella línea ya estaba inactiva cuando fue verificada. Otro detalle inquietante: el historial del navegador del celular mostraba que entre la 1:30 y la 1:45 am, Daniela había buscado en Google Maps una dirección en el barrio de Itapuá, a 1.2 kilómetros de la playa. Era una calle residencial sin bares ni locales turísticos. No se encontraron registros anteriores de que Daniela hubiera visitado esa zona. Además, el equipo técnico logró recuperar 3 fotos tomadas esa misma noche. 2 eran selfies con amigas. La tercera, sin flash, parecía haber sido tomada desde la oscuridad, enfocando una figura masculina de espaldas, cerca del agua. La imagen estaba borrosa, sin datos claros de identificación, pero la metadata confirmaba que había sido capturada a la 1:58 am, pocos minutos antes de su desaparición. El patrón era claro: Daniela se había separado del grupo para encontrarse con alguien. Y esa persona hizo todo lo posible por no ser rastreada. ¿Quién era? ¿Qué relación tenía con ella? ¿Por qué usaba un número descartable? Las autoridades comenzaron a hablar abiertamente de un escenario que incluía premeditación y manipulación de pruebas. A partir de este punto, la línea de investigación dejó de ser un caso de persona desaparecida y pasó a ser oficialmente una investigación criminal por presunto secuestro. Con el informe del celular de Daniela en mano, los investigadores comenzaron a reconstruir el posible perfil de una figura central en este caso: un hombre no identificado, que aparece solo de espaldas en una imagen borrosa y se comunicaba con Daniela mediante un número descartable. Esa noche, él fue la última persona en tener contacto con ella, al menos según los datos digitales disponibles. El número usado para contactarla había sido activado apenas 48 horas antes de la fiesta y desactivado menos de 12 horas después de su desaparición. Estaba registrado bajo documentación falsa, no tenía redes sociales asociadas ni llamadas frecuentes. Solo 5 mensajes de ida y vuelta con Daniela. El contenido exacto de los demás mensajes no fue recuperado, salvo el que ella borró: estoy yendo ahora. No tardes. Los investigadores centraron su atención en la foto oscura recuperada del celular. Fue enviada por Daniela a una de sus amigas llamada Jessie, pero el mensaje no fue abierto en su momento. La imagen fue borrada por Jessie sin haberla visto, creyendo que era un error. Por fortuna, quedaba una copia automática en la nube. La foto, aunque sin nitidez, mostraba una silueta masculina, delgada, de estatura media, con una camiseta sin mangas y un gorro oscuro. Estaba mirando hacia el mar, ligeramente inclinado, como si esperara a alguien. La localización exacta donde fue tomada coincidía con un punto alejado del centro de la fiesta, cerca de una zona de rocas donde no había iluminación directa. Esa área no era visible desde el bar ni desde los puntos de reunión principales. A pesar de eso, 2 testigos entrevistados días después mencionaron haber visto a un tipo parado solo ahí durante varios minutos, aunque nadie lo conocía y ningún registro oficial lo identificaba como invitado. Se analizaron las fotos y videos públicos subidos a redes sociales por los asistentes a la fiesta. Más de 300 archivos fueron revisados, y en al menos 2 de ellos se detectó una figura coincidente con el sujeto de la foto, aunque siempre a distancia, sin detalles faciales. Nunca hablaba con nadie. Siempre observaba desde los bordes. Los perfiles psicológicos sugirieron un patrón claro: una presencia planificada, alguien que evitaba intencionalmente ser parte del grupo, pero que se mantuvo en la escena. Era como si hubiese estado esperando el momento adecuado para actuar. Aunque la policía aún no tenía un nombre, sabían que no estaban lidiando con una coincidencia. Desde este punto,
El expediente pasó a manos del Departamento de Crímenes Violentos, y el caso fue etiquetado con prioridad máxima. Se abrió una nueva línea de investigación. ¿Quién era este hombre? 20 días después de la desaparición de Daniela Souza, cuando el caso comenzaba a perder fuerza en los medios y las redes sociales empezaban a enfocarse en nuevas tragedias, un giro inesperado revitalizó la investigación. El hallazgo no vino de la policía ni del entorno cercano, sino de una denunciante anónima que se presentó en la comisaría de Itapuán con una bolsa plástica que contenía un pendrive y una nota. El mensaje decía: esto no fue un accidente. Revisen el video. Hay algo más que no vieron. No confíen en el dueño del bar. El pendrive contenía una grabación inédita, extraída del sistema interno de seguridad del bar Brisa do Mar. Era un segundo ángulo, de una cámara vieja instalada en el área de mantenimiento, cuya existencia no había sido declarada durante las primeras inspecciones policiales. Según el dueño, esa cámara estaba fuera de servicio hace años, pero el archivo tenía fecha y hora exacta de la noche del 14 al 15 de febrero. La grabación mostraba algo que el primer video no captó a las 2:11 am. Daniela aparece en un pasillo lateral, hablando con alguien parcialmente oculto detrás de un montículo de sillas apiladas. La figura masculina nunca se muestra completamente, pero se ve su brazo derecho con una pulsera negra y una cadena gruesa. Lo más inquietante, Daniela parece discutir con él, moviendo las manos con fuerza. En un momento se lleva la mano a la cabeza y retrocede. La escena dura apenas 20 segundos, pero deja claro que hubo un contacto previo a su salida hacia la playa. Esa prueba echó por tierra la hipótesis de que Daniela salió sola, de forma casual. Había un encuentro programado. La figura del sospechoso sin nombre no solo era real, sino que había estado en contacto físico con ella dentro del bar. Cuando la policía confrontó al dueño del bar sobre por qué no se entregó esa grabación desde el principio, él dijo no saber que esa cámara aún grababa. Sin embargo, el técnico de seguridad contratado por el local declaró que, al instalar el nuevo sistema 2 meses antes, había sido instruido para no tocar esa cámara vieja por si acaso servía como respaldo. Esa contradicción lo puso inmediatamente bajo sospecha de obstrucción a la justicia. Después de la revelación del video oculto, la investigación tomó un rumbo más oscuro y complicado. Los investigadores enfrentaron una pared de silencios sospechosos y evasivas por parte de varios invitados y personas vinculadas a la fiesta en la playa de Bahía. Algunos testigos que antes habían cooperado, ahora se negaban a hablar o cancelaban entrevistas sin explicación. Bianca Oliveira, la amiga que cambió su versión, desapareció de la ciudad sin dejar rastro. Sus familiares declararon que había recibido amenazas telefónicas y mensajes intimidatorios en redes sociales. Rafael, el joven que habló de la figura con gorro oscuro, se retractó de sus declaraciones, alegando confusión y que sus recuerdos no eran fiables. Incluso la denunciante anónima que entregó el pendrive decidió guardar silencio tras recibir advertencias veladas. La presión social en Itapuán fue palpable. Vecinos y comerciantes comenzaron a evitar el tema públicamente, y algunos medios de comunicación locales recibieron llamados para dejar de investigar. La policía admitió que la investigación estaba estancada en varios puntos, y que la falta de cooperación dificultaba la recopilación de pruebas. Mientras tanto, el dueño del bar Brisa do Mar mantuvo una postura evasiva y contradicciones en sus declaraciones. No solo negó cualquier conocimiento previo de la cámara oculta, sino que también intentó minimizar la importancia de la grabación, calificándola como irrelevante y borrosa. Sin embargo, en las horas siguientes a la desaparición, su teléfono mostró varios contactos con números no registrados, que ahora la policía busca vincular al caso. La investigación criminal comenzó a señalar que podría tratarse de un entorno con una red de encubrimiento, posiblemente vinculada a intereses personales y económicos en la zona. La desaparición de Daniela Souza ya no era un caso aislado, sino un reflejo de un entramado más grande, donde la verdad era un riesgo para ciertos actores. Ante este escenario, los oficiales encargados de la pesquisa reforzaron las medidas de seguridad y confidencialidad. Pero a pesar de todo el esfuerzo, el caso seguía sin avances concretos. La joven seguía desaparecida, y la única certeza era que el silencio y el miedo seguían siendo sus peores enemigos. Meses después del estancamiento en la investigación, un giro inesperado llegó por parte de un joven pescador local llamado Marcos Silva. Mientras faenaba en la costa cercana a Itapuán, encontró entre las rocas una pequeña cámara deportiva de hada, cubierta parcialmente por algas y arena. Al entregarla a la policía, se descubrió que contenía archivos que podrían reabrir el caso de Daniela Souza. Los videos grabados en esa cámara mostraban fragmentos de la fiesta en la playa, pero también momentos alejados de la zona central, cerca de donde Daniela fue vista por última vez.
En uno de los clips, a las 2:12 a.m., se observa a una persona con gorro oscuro coincidente con la descripción del sospechoso sin nombre, caminando con paso firme. Y justo detrás, a poca distancia, una figura femenina que podría ser Daniela. Pero lo más revelador no estaba en las imágenes principales, sino en el metadato de la cámara, un archivo oculto con grabaciones de audio, captadas por el micrófono ambiental. Entre esos sonidos, se escuchaban voces, risas, pero también un forcejeo breve y una voz femenina que decía con claridad, «Déjame ir», seguido de un golpe seco. Este hallazgo cambió la perspectiva de la policía. Ya no se trataba solo de una desaparición, sino de un posible secuestro o agresión. La evidencia recogida se volvió crucial para solicitar órdenes de captura y ampliar la búsqueda del sospechoso. La cámara, aunque dada, fue cuidadosamente analizada por expertos forenses que lograron mejorar la calidad del audio y extraer detalles que no se habían percibido en ningún otro material previo. La presión mediática volvió con fuerza, y el caso recuperó su lugar en los titulares nacionales. El hallazgo de la cámara deportiva y las pruebas de audio fueron un soplo de aire fresco para la familia de Daniela Souza y para las autoridades. Se reforzaron los operativos de búsqueda, se reabrieron interrogatorios y se emitieron órdenes de captura internacionales para dar con el sospechoso. Sin embargo, a más de 5 años desde aquella noche fatídica, Daniela sigue desaparecida. El caso se convirtió en un símbolo de la lucha contra la impunidad en Bahía. La familia, aún con un corazón roto, ha organizado campañas y movilizaciones para exigir justicia y mantener vivo el recuerdo de Daniela. Los medios siguen cubriendo el caso, presionando para que no quede en el olvido. Pero la verdad completa, el qué realmente sucedió en esa fiesta, aún está pendiente. Las evidencias apuntan a una red de encubrimientos, a la complicidad silenciosa de algunos y al miedo que paraliza a otros. En Archivo 404, abrimos este expediente no solo para contar una historia, sino para exigir respuestas. Si estás viendo este video, te invitamos a compartir esta historia, porque detrás de cada desaparición hay una persona, una familia, un grito que no debe quedar en silencio. El resultado de este intrigante caso sigue siendo un misterio no resuelto. Comenta tu opinión en los comentarios y suscríbete al canal. Y hasta el próximo video.